Bien, probamos micro. Probamos micro. Buenos días, profesor. Soy David Ramírez. Muy bien, David. Probamos micro. ¿Alguien más? Arcos. Arcos, muy bien. Buenos días. ¿Y para qué? Buenos días. Buenos días, ¿y para qué? Muy bien, vamos avanzando mientras van incorporándose porque vamos a ser más participativos, ¿ya? Título, ¿qué dice? ¿Cuál es el tema? Hablen. Un texto biográfico. Texto, muy bien, entonces quiere decir que están viendo la pantalla. Antes de la lectura, dice, observa las imágenes y lee los títulos de los textos. ¿De qué crees que tratarán? Responde las preguntas. ¿Conoces algo sobre los personajes a quienes se alude en los títulos de cada lectura? ¿Cuál crees que sea la importancia de estos personajes? ¿Ya? Entonces, título, el primero que dice, Federico Villarreal. Y hay una imagen que lo acompaña, ¿correcto? Ahí está. Ahí está, la imagen en color celeste ¿de quién? Federico Villarreal. Federico Villarreal. Segunda gráfica, vean, ¿de quién habla? De Thomas Mann, ¿no es cierto? Ahí está, la gráfica, ¿está claro? Muy bien. Dicho eso, entonces vamos a pasar ya a leer, ¿ya? No es necesario que yo lo lea, ¿no? Lo hable, pero lo hago para que todos estemos al mismo nivel, ¿ya? Muy bien, buenos días con todos, ¿ya? Empezamos, ¿ya? Empezamos. Federico Villarreal, biografía, dice. Federico Villarreal fue el primer peruano que puede considerarse como perito matemático. Este reconocido estudioso de las ciencias exactas nació en Tucumé, departamento de Lambayeque, en 1850. Con la tesis, fórmulas y métodos que deben completarse en las matemáticas puras, se gradúa como bachiller en 1879 de la sección matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Finalmente, en 1881, alcanza el grado de doctor en matemáticas con la presentación de una tesis sobre la clasificación de las curvas de tercer grado. Fue destacada su intervención en la batalla del Morro de Chorrillos,
San Juan y Miraflores, donde cayó herido gravemente en su intento por rechazar la invasión del ejército chileno que asediaba la ciudad de Lima. Durante el conflicto militar que duró 4 años y enfrentó a Perú y Bolivia contra el país vecino del sur, Chile, Villarreal llega a ocupar el grado de subteniente del 18 Batallón de Infantería, 18º Batallón de Infantería. ¿Correcto? Hasta ahí estamos. Ya veo solamente 7 participantes, muy poco, ¿eh? ¿Qué está pasando? Bien, vamos a tratar de ver qué es lo que está sucediendo, ¿ya? Porque 7 participantes nada más. Ya, seguimos avanzando. La tesis sobre la clasificación de la curva de tercer grado le sirvió al joven erudito para ejercer la docencia de los cursos de matemáticas, astronomía y mecánica en la Facultad de Ciencias de su alma mater, o sea, la Universidad de San Marcos. A Federico Villarreal se le atribuye haber escrito más de 600 artículos. Menos conocida es la faceta de historiador de Federico Villarreal, pero en 1902 apareció un libro sobre la historia de Lambayeque durante la época de la conquista, el cual se dividía en 2 partes. En la primera, Villarreal escribió sobre las 19 expediciones a la costa norte del Perú, tratando específicamente este tomo sobre las capitales efectivos que conformaban los viajes. En la segunda parte se ocupó de la llegada de los primeros párrocos, frailes y religiosos, haciendo una descripción igual de detallada de los miembros del clérigo. Federico Villarreal es considerado como el primer verdadero científico positivista peruano, un estudioso que siempre hizo uso del método científico con el fin de llegar a las conclusiones de todas las investigaciones y trabajos que realizó. Un 3 de junio de 1923, Federico Villarreal dejó de existir y con él el Perú perdió a un personaje cuya vida fue dedicada al descubrimiento e indagación constante. ¿Está claro? Es un documento titulado Federico Villarreal en el 2014, publicado por la Derrama Magisterial, que es un blog internet. ¿Está claro? Y ahí está el link, ¿ya? Para que ustedes lo puedan buscar, completar. Muy bien, ya sabes tú cuál es la pregunta. Segundo texto, ¿ya? Vamos a conocer a otro personaje. Dice Thomas Mann, autobiografía. Fíjate que antes era una biografía, ¿no? Que lo hizo la Derrama Magisterial, dice. Esta es una autobiografía. ¿Qué dice? Yo nací en Lübeck en el año 1875. Fui el segundo hijo del matrimonio formado por Johann Heinrich Mann, ¿no? Tratando de hablar en su mismo idioma, ¿no? Mercader y senador de la Ciudad Libre, y de su esposa Julia da Silva Bruns. Mi padre era nieto y bisnieto de ciudadanos de Lübeck. Mi madre, en cambio, había venido al mundo en Río de Janeiro. Era hija de un alemán propietario de plantaciones y de una brasileña criolla portuguesa, y fue trasladada a Alemania cuando tenía 7 años. Si me preguntan de dónde proceden, hereditariamente mis aptitudes, tengo que recordar el famoso verso de Goethe y decir que de mi padre me viene
la seriedad en la conducta, y de mi madre, en cambio, la naturaleza jovial. Es decir, la inclinación hacia el arte y lo sensible y el gusto de fantasear en el más amplio sentido de la palabra. Fue la mía una infancia mimada y feliz. Los 5 hermanos, 3 muchachos y 2 chicas, vivíamos en una elegante casa de la ciudad que mi padre había edificado para sí y para su familia. Disfrutábamos además de un segundo hogar en la antigua casa de la familia. En ella residía únicamente mi abuela paterna, y hoy es objeto de la curiosidad de los visitantes, conociéndosela como la casa de los Wunderbrook. Los periodos más felices de mi infancia eran, sin embargo, las semanas de vacaciones que pasábamos todos los años durante el verano en Travemünde. Por la mañana nos bañábamos en la playa de la Ensenada que allí forma el Báltico, y las tardes las pasábamos a los pies del templete de música situado delante del hotel, por el cual sentíamos un amor casi tan apasionado como por los baños. Por la escuela sentíamos aborrecimiento y nunca me sometí a sus exigencias. La despreciaba como ambiente, criticaba los modales de sus directivos y pronto me encontré en una especie de oposición literaria a su espíritu y a su disciplina y a sus métodos de enseñanza. Mi indolencia acaso necesaria para mi particular desarrollo, mi necesidad de disponer de mucho tiempo libre para estar ocioso y leer con tranquilidad, una verdadera pereza de mi espíritu que todavía hoy padezco, me hicieron odiar la sujeción escolar, llevándome a hacer tercamente caso omiso de ella. Es posible que la rama humanística hubiese estado más acorde con mis necesidades espirituales, pero como se destinaba a comerciante e incluso originariamente a heredero de la empresa, asistía a los cursos no humanísticos de Catereneum. Sin embargo, permanecí allí solo hasta conseguir el diploma que me autorizaba a hacer un único año de servicio militar como voluntario, es decir, hasta el momento de pasar al 5º curso. Claro, Mann de 1971, publicado con el título Relato de mi vida, ya primera edición, Navarra, España, por la editorial Salvat. Es un fragmento. ¿Está claro? Al margen derecho, nos hacen las siguientes preguntas. ¿Qué otros datos conoces sobre los personajes de la lectura? Otros datos, aparte de lo que está acá. ¿Cuál crees que sea la importancia de sus investigaciones y obras para nuestra sociedad? ¿Qué datos importantes identificaste sobre los personajes? ¿Te gustaría conocer la biografía y la autobiografía de otro investigador peruano y de otro literato? ¿De cuáles? ¿Está claro? Bien. Como usted ha notado, el objetivo es presentarte 2 formas de desarrollar un texto biográfico. ¿Ya? En el primero que estamos viendo, lleva como título Federico Villarreal, biografía, que la edita la Derrama Magisterial, cuando en 2014, y habla lo que para la Derrama Magisterial representa o significa Federico Villarreal. No es Federico Villarreal que habla de sí mismo, sino es la sociedad, en este caso la Derrama Magisterial, parte de la sociedad, que hace una biografía, un relato de la vida de Federico Villarreal.
es necesario agregar al texto leído los significados de algunas palabras. Indagación, por ejemplo. Significa averiguación mediante una serie de preguntas. Indagar. Entonces digo, indaga, entonces investiga, averigua acerca de Federico Villarreal, averigua acerca de Tomás Mann. Indolencia significa insensibilidad, falta de dolor, indolencia, no dolor, negación, dolencia, no siente dolor. Eres un insensible, eres indolente, ves a un mendigo y no te compadeces, no le brindas ninguna ayuda, ¿no? Perito, ¿qué significa? Persona experta o especializada en algo, ¿no? En las novelas policiales siempre aparece el investigador o el perito en balística, por ejemplo, ¿no? El que sabe qué tipo de revólver, si es revólver, pistola, escopeta, qué sé yo, calibre, cuándo se disparó, etcétera, etcétera. Ese es un especialista, un experto, un perito en diferentes temas, ¿no? ¿Ya? Una persona experta, dice. Ese es un perito. ¿Correcto? Bien. Les hemos presentado entonces dos maneras de mostrarse un texto biográfico. Bien, ahora ya somos 11. Qué bien, qué bien. En función de ello, entonces, vamos a hacer algunas preguntas, ¿ya? Por eso les pido que lean, que fijen su atención en los textos un determinado tiempo para poder volver a preguntar, ¿ya? Lean lectura, presten atención, ¿ya? Esto va a estar colgado en el portal, en la plataforma Classroom, ¿ya? Bien. Bien, nos requerimos un poco más de tiempo, de repente, para leer todo, ¿ya? No lo voy a leer de nuevo. Ustedes léanlo para no interrumpirles la lectura, ¿ya? Muy bien. Muy bien. ¿Ya? ¿Ya? Muy bien. Primera pregunta. Dice, determina si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. ¿Ya? Leo una proposición y escriben por el chat o hablan por el micrófono. Ojo que después voy a llamar uno por uno. Yo primero voy a dejar que sea libre la intervención. Primera proposición. Federico Villarreal nació en Tucumán, Arequipa, en 1850. Los escucho, apellido y digan verdadero o falso.
Falso. Falso. ¿Apellido? ¿Quién ha contestado? Ramírez. Muy bien. ¿Por qué dice que es falso, Ramírez? Porque nació en Lambayeque. Muy bien. Si nosotros revisamos el texto, ¿no? Dice que nació, ¿no? En Tucumán, cierto, pero es departamento de Lambayeque, ¿no es cierto? El año también es correcto, pero el lugar está errado, ¿correcto? Entonces, eso significa investigar, leer. No es una comprensión lectora de inferencia ni crítica, sino es literal, ¿no es cierto? Entonces la biografía trata de ser literal, trata de ser concreta, ¿no? Porque da datos. Segunda proposición, ya habló Ramírez. Ya ahora habla otra persona distinta a nuestro amigo Ramírez. Dice, Federico Villarreal descubrió un método para resolver el binomio de Newton y elevar un polinomio cualquiera a una potencia cualquiera. Repito, Federico Villarreal descubrió un método para resolver el binomio de Newton y elevar un polinomio cualquiera a una potencia cualquiera. Apellidos y respuestas. No los escucho. Activen su micro o escriban por el WhatsApp. Ya, Pinedo dijo falso. Bustamante dijo falso. Ya, pero respóndame a esta pregunta, ¿no? Federico Villarreal descubrió un método para resolver el binomio de Newton. ¿Sí? Falso. Si tú dices que es falso, dime por qué es falso. ¿Cuál es la respuesta en todo caso correcta? Verdadero. No le salió. ¿Qué fue? Claro, pero raíz cuadrada. Cuidado, cuidado, están haciendo relajo. Pónganle seriedad a la sesión, por favor, jóvenes. Ya, por favor, intervengan, los espero, los escucho, los leo por chat. Ya, Brian Hinojosa dice, falso, dice. Ya, si es falso, entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? Escríbelo, o si no, usa el micro para poder entenderlo. Ya, Ramírez descubrió un método para clasificar las curvas de tercer grado. Ya. Atrévete a contestar, ya no tengas temor en que sea malo. Bueno, lo que primero queremos es que participes, que busques, que indagues, ¿no? Ese es es un trabajo monográfico, digamos así, ¿no? Es un trabajo en el cual tú investigas sobre todo. Es un texto biográfico, ¿no? De la vida de alguien. Muy bien, ya por lo menos uno ha contestado. Se va a tener en cuenta esas intervenciones, por favor. ¿Ya? Entonces no sean tímidos. Esa es nota, se evalúa. Por eso siempre les pido que intervengan mencionando su apellido. ¿Ya? En el chat sí se ve, pues, ¿no? Pero en el micro, en el audio, no. Pregunta que sigue. Federico Villarreal se gradúa en 1879 como licenciado con la tesis Fórmulas y métodos que deben completarse en las matemáticas puras de la sección Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Repito, Federico Villarreal se gradúa en 1879 como licenciado con la tesis Fórmulas y métodos que deben completarse en las matemáticas puras de la sección Matemática de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Qué dicen? ¿Correcto? ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Al pie de la letra, ¿ve? No hay que hacer mucho esfuerzo. Siempre diga su apellido. ¿Y para qué?
Eso es, siempre digan su apellido, ¿ya? Cuando es audio, digan su apellido. Cuando es texto no hay problema, porque está ahí ahí se ve en el chat. Muy bien, ya. Cuarta. Thomas Mann, voy a publicar el Thomas Mann, ahí está, de nuevo, para los que han llegado tarde, ya, ahí está la lectura de Thomas Mann. Ahí está, ya. ¿Listos? Ya. Vamos leyendo. Vamos leyendo. Vamos leyendo. Muy bien. La pregunta sobre Thomas Mann. No lo leo para que cada uno tenga la velocidad que se autorregule, ¿no? Muy bien, la pregunta dice, Thomas Mann fue el segundo hijo del matrimonio de Johann Heinrich Mann y Julia da Silva Bruns. ¿Verdadero o falso? Y fundamente. Micro abierto. Los escucho. Apellido primero. Verdadero, Ramírez. Ramírez, verdadero. ¿Otra persona? Fui el segundo hijo, dice, bien claro, de Johann Heinrich Mann y de Julia da Silva Bruns. ¿Sí? Verdadero. Muy bien. Pasamos a la siguiente pregunta. Ya a un nivel un poco más, más avanzado. Ya no es solamente literal, vamos a pasar a la crítica. Ya. Pregunta abierta. Dice, ¿qué valores humanos puede resaltar de la vida de Federico Villarreal? Repito, ¿qué valores humanos puedes resaltar de la vida de Federico Villarreal? ¿Los compartes? ¿De qué manera? A ver, vamos ahora sí a llamar por persona. No le escucho hablar a Torre Haruni. A ver,
Harumi. Harumi. Mamita, te escuchamos. O escribe por el WhatsApp. Si no, vas a tener dificultades. ¿Ya? Tu evaluación no va a ser buena. A ver, Torre Harumi. Mira que nos queda 10 minutitos. Ya se está acabando el tiempo. Torre Harumi, por el WhatsApp, por el micro, ve la manera de comunicarte con nosotros. Te escuchamos, Harumi. Harumi. A la 1, Harumi. A las 2. Y a las 3. Muy bien. Evaluada, Harumi. Otra persona. Jamile López. Por el texto de WhatsApp. Jamile López. Por el texto de chat o si no por el micro. A la pregunta. ¿Qué valores humanos puede resaltar de la vida de Federico Villarreal? Ya, vamos a poner de nuevo, a ver. Ya está. ¿Qué valores humanos puede resaltar de la vida de Federico Villarreal? ¿Los compartes? ¿De qué manera lo compartes? Vamos, Jamile López, te escuchamos. O escribe, por favor. Jamile López. Jamile, estamos esperándote tu texto por el chat. ¿Qué valores humanos puedes resaltar de la vida de Federico Villarreal? ¿Nada? ¿Nada? Uno, dos, tres. Muy bien. Preguntas abiertas, voluntarios. Cogen el micro o escriben en el texto chat. Pregunta que dice, ¿consideras que la vida de Federico Villarreal es un gran ejemplo para la sociedad actual? Repito, ¿consideras que la vida de Federico Villarreal es un gran ejemplo para la sociedad actual? ¿Qué conductas similares a las de él hacen falta en la actualidad? Ya, hablen por el micro o escriban. Repito, la pregunta abierta, voluntarios, todos, dice, ¿consideras que la vida de Federico Villarreal es un gran ejemplo para la sociedad actual? Si tú dices sí, tú dices no. ¿Qué conductas similares a las que él hacen falta en la actualidad? Ya estoy escuchando, estoy leyendo, muy bien. Ahí Sí, dice, profesor. sí, muy bien. Apellido siempre, que está hablando micro, siempre el apellido. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Ya, pues dice yo, profesor, yo, ya pues, muy bien. Sí, ¿por qué? Porque Federico representa mucha lealtad hacia su país. Lealtad a su país. Ya. ¿Por qué dice que es leal a su país? Porque sacó cara por el Perú contra la guerra de Chile. Ah, ya, muy bien, está resaltando. Ya. ¿Qué conductas similares a la de él hacen falta en la actualidad? ¿Solamente al ir a la guerra? Valentía también. Claro, valentía. Más amor por la patria, dice Ramírez. Luchar por ella. Amor a nuestra patria, dice Arlet. Muy bien. Lo importante acá es que intervengas, por favor. Ya, tus respuestas pueden ser cortas o largas, pero al margen del tamaño, digamos, la dimensión de la respuesta, lo importante es que intervengas. ¿Ya? Eso es comunicación. Te quedas mudo, cero. Pues. ¿Ya? Por favor. Ya. Siguiente pregunta. Abierta también. Ya, no te olvides que el tiempo nos está quedando solamente 5 minutos. No intervienes, ya es tu responsabilidad, ¿eh?
Siguiente pregunta, abierta para todos. La infancia de Thomas Mann fue muy feliz. ¿Creen que esto influyó en sus obras? ¿Consideran que un autor con una infancia poco feliz puede también crear obras que trasciendan en la historia? ¿Por qué? Vamos, los escucho. O los leo. La infancia de Thomas Mann fue muy feliz. Está afirmando, ¿eh? Está aseverando, asumiendo que es verdadero. Eso es un antecedente. ¿Está claro? Entonces, infieres de eso y das una opinión crítica. Dice, ¿creen que esto influyó en sus obras? ¿El que él haya tenido una vida feliz ha influido en sus vidas? En sus obras, perdón. No los escucho. ¿Consideran que un autor con una infancia poco feliz puede también crear obras que trasciendan en la historia? ¿Por qué crees? Allá, Thomas Mann. Está diciendo que su vida no es feliz. Ya no te está preguntando por qué no es feliz. Te está preguntando, ¿creen que esta vida infeliz en la infancia influyó en sus obras? Claro, no hemos leído la obra, ¿no? Pero ¿tú crees que influye? En todo caso, responde, ¿consideran que un autor con una infancia poco feliz puede también crear obras que trascienden en la historia? ¿Por qué? Vamos, los escucho, quedan 3 minutos. Ya. Siguiente pregunta. ¿Creen que es una contradicción el hecho de que Thomas Mann, creen que es una contradicción el hecho de que Thomas Mann aborreciera la escuela y posteriormente se convirtiera en uno de los grandes de la literatura universal? ¿Es contradictorio? ¿No? ¿Hay una contradicción? ¿Crees que una contradicción existe en el hecho de que Thomas Mann aborreciera la escuela, pero posteriormente se convirtiera en uno de los grandes de la literatura universal? ¿Para ti eso te parece contradictorio o no? Fundamenta, dime por qué. Los escucho con nota. 2 minutos, vamos, da lugar solamente para una intervención de repente. Los escucho, jóvenes, o escriban. Ya, ya, estoy leyendo los chats muy bien. Ya. Muy bien, ¿no? Los chats están mejor, ¿ah? Ya. Ya. Jean-Pierre dice, no necesariamente. Por eso, cuando ustedes se registren, pongan sus apellidos, ¿ah? Porque yo encuentro Jean-Pierre, ¿no? Y si hay varios compañeros que se llaman Jean-Pierre, no sé de quién se está refiriendo, ¿eh? En cambio, acá dice David Ramírez, dice, hay un solo David Ramírez. Claro, porque la familia es la base para un buen desarrollo del niño, y si en ella hay amor, respeto, juego, vida feliz, se refleja en sus obras. Claro, pero también te está diciendo si es posible que teniendo una infancia no feliz pueda producir. Ya se está acabando el tiempo, me voy despidiendo, jóvenes, pero nos vamos leyendo hasta que nos corte el tiempo. Sí, porque la mayoría los resalta y a los felices también pueden hacer buenas obras. Claro, te está preguntando si la persona que tiene una infancia no feliz. Sí, porque teniendo un mundo más abierto y se habrá inspirado en ciertas cosas. Ya, para mí sí influye, pero fundamenta. No, porque cualquier persona puede crear una obra, puede inspirarse de algo, hasta un hombre triste puede crear obra.
Ya, ahí está la respuesta. Está respondiendo puntualmente. Ya, no significa que las demás no sirvan, sino que las demás respuestas no sean buenas. El que no tiene infancia, también hay grandes autores que han hecho buenas sombras. No necesariamente, sí se puede, porque ser feliz y no es algo que tú mismo